¿En qué consiste un marco global de lo que es Plan B? Hay tres grandes actores que pueden trabajar en Plan B con diferentes roles. El rol del donante es aportar donaciones de alimentos. El rol del Banco de Alimentos es asignar esas donaciones a las entidades benéficas susceptibles de recoger esa donación o aceptar esa donación. Y las entidades benéficas tienen el rol de verificar que la donación es correcta. Nos encontramos en Bilbao, considerada por los propios vizcaínos como la capital del mundo. Hoy, de la mano de las personas voluntarias del Banco de Alimentos de Vizcaya, vamos a conocer qué papel juegan los bancos de alimentos en la gestión del desperdicio y los excedentes alimentarios. Una labor esencial para dar una segunda oportunidad a esos alimentos que acabarían en la basura, al tiempo que los bancos de alimentos ayudan a cientos de miles de personas y a conseguir un planeta más sostenible. En el Banco de Alimentos de Vizcaya nos han recibido Luis, su presidente, e Iñaki, responsable de Plan B. Hola, muy buenas y muchas gracias por recibirnos. Hola, encantado. Antes de empezar, saber un poquito de vosotros. ¿Qué hacíais antes de trabajar aquí en el Banco de Alimentos? Pues empiezo yo. Pues yo era profesor y me jubilé y entonces pues pensé que tenía que dedicar unas horas a algo. Y entonces entré en el Banco de Alimentos y me di cuenta de que no venía a emplear unas horas en algo, venía a hacer una labor importante para ayudar a alimentarse a muchos miles de personas. Y entonces pues se convirtió en una especie de nuevo trabajo. ¿Y en tu caso, Iñaki? Pues bueno, yo estudié informática en Deusto y después de muchas empresas en las que estuve trabajando, pues al final acabé en una empresa multinacional de la energía y en la que estuve los últimos 25 años. Tuve una prejubilación voluntaria y bueno, pues parte del tiempo libre que tengo, pues tenía ganas de dedicarlo también a alguna cosa social y de ayuda a las personas. ¿Cuánto tiempo lleváis colaborando con el banco? Pues yo llevo 16 años. Y yo algo menos, yo llevo cerca de 2 años y medio, 3. ¿Qué os motivó para venir aquí? Yo es que tengo una desgracia, pero no me gusta el golf, no me gusta el pádel, me gusta pasear, pero no vas a estar todo el día paseando, me gusta mucho leer, pero tampoco vas a estar todo el día leyendo. Entonces dije, bueno, pero yo tengo que hacer algo y algo que sea importante, algo que revierta en el bien de los demás. Y entonces estoy encantado de que no me guste el pádel ni me guste el golf, porque esto me satisface mucho, me da mucha alegría. Vi una noticia una vez que necesitaba unos perfiles más de sistemas, de IT, y bueno, pues me acerqué aquí al banco y bueno, pues enganché enseguida. ¿Vuestra labor entonces ahora mismo en el banco cuál es? No, yo pues soy presidente. Hombre, yo me dediqué, antes de ser presidente, me dedicaba a comunicación y a buscar dinero. Y entonces, pues, fundamentalmente sigo buscando dinero y buscando pues eso, ayudas. No, y en mi caso, bueno, pues justo cuando entré, pues arrancaba el Plan B, es un proyecto de FESVAL, y bueno, pues me dijeron para que participara como Banco de Alimentos de Vizcaya. Y la verdad es que muy contento porque es un proyecto, yo creo que puede ser muy bueno para la gestión de desperdicio alimentario. ¿Cuál es la labor principal de los bancos de alimentos? La función del Banco de Alimentos se ha ido multiplicando, se ha ido ampliando, pero su origen está en la lucha contra el despilfarro. Luego ya pues hemos empezado a comprar alimentos, a hacer pues alianzas con todo tipo de instituciones de reparto, en fin, la complicación del tema, ¿no? Acabas de decir que entiendo que el papel fundamental que desempeñan es en esa lucha contra el desperdicio. Fundamental. Es decir, es el principio, digamos, fundacional es ese. Algunos puristas decían, nosotros no podemos comprar. Bueno, entonces, de hecho, hemos tenido que ir reformando los estatutos para adaptarnos a las nuevas necesidades y a las nuevas pues, condiciones que implica el reparto de alimentos, la ayuda a los necesitados, etcétera, etcétera. Así que, de hecho, cada poco tenemos que ir revisando los estatutos para no estar fuera de la ley, ¿no? ¿Cuántos kilos se recuperan de alimentos puntualmente aquí en el Banco de Alimentos de Vizcaya? En torno a unos 600 y pico mil kilos que se recogen en los distintos supermercados. ¿Sabréis decirme qué magnitud tiene el problema del desperdicio alimentario en España?
Hombre, una cosa que sí he leído y es que el 44% de lo que se desperdicia en las casas. O sea, nosotros, cada uno en su nevera, cada uno en su despensa, somos los que más desperdiciamos con diferencia. Y yo creo que lo achaco, no yo, sino los expertos, ¿no? Lo achacan en gran medida a esas compras que hacemos ahora quincenales o semanales y a las ofertas que coge 3x2 y al final pues lo tienes en el fondo de la despensa y te caduca y finalmente porque hacemos algunas compras que son un poco compulsivas. Yo siempre digo que mi madre nunca tiraba nada porque mi madre hacía la compra todos los días. Ahora no se puede, entiéndeme. Y además en casa mis hermanos y yo nos moríamos de risa porque había algunos días que nos ponía lo que llamamos la empanada resumen. Es que hacía una empanada y allí metía todo lo que había sobrado y era empanada resumen porque no sabíamos lo que había. Unas veces estaba mejor, otras veces estaba peor, pero era porque en casa no se tiraba nada. Y no era en casa de mi madre, en todas las casas del mundo. Pero claro, eso ya no puede ser. Tal y como está la vida, pues es imposible ir todos los días a la compra. ¿A cuántas personas ha ayudado el Banco de Alimentos de Vizcaya? Bueno, pues hemos ayudado a una media de unos 21.000. ¿De dónde proceden, Iñaki, a lo mejor, los alimentos recuperados? Los recuperados, no los comprados. Los recuperados básicamente de las cadenas de distribución alimentaria. Básicamente de y luego esos. también hay algunas empresas que porque ha salido mal la etiqueta o por Sí, alguna cosa, defectos de fabricación. defectos digamos de forma, no de estéticos. No, y no de etiquetaje calidad. igual también. ¿Cómo se instrumentalizan los acuerdos que hay entre el Banco de Alimentos y las cadenas de distribución y demás donantes? Bueno, esa es una de las patas de Plan B, en la que bueno, se va a hacer mucho hincapié, porque también la ley de desperdicio alimentario te lo exige, el que haya unos convenios entre las partes, tanto entre donantes y bancos de alimentos y entidades benéficas. Y con lo cual, bueno, pues ahí se pondrá, nosotros tenemos unos borradores dentro del Plan B para poder ofertar a las entidades benéficas y a los donantes, en los que luego, bueno, habrá que especificar en cada caso concreto esas características concretas que tiene ese donante en cuanto a recogidas, tipo de artículos que se van a recoger, etcétera, etcétera. La hostelería todavía es un tema que yo creo que en Plan B está preparado para ello, que es todo el HoReCa, ¿no? Hosteles, restaurantes y cafeterías. Pero la comida preparada, de momento, es algo que exige, porque tiene un tratamiento bastante diferenciado, porque también necesitas que no se rompa la cadena de frío, etcétera, etcétera. Y bueno, pues queremos empezar algún piloto aquí en Vizcaya con alguna empresa de catering, entonces para ver pues cómo nos tenemos que adaptar a ese proceso que tiene que ser muy ágil y muy rápido, porque al final nos están dando comida preparada con muy corto espacio de tiempo de consumo. También estamos hablando con todas las instituciones con las que trabajamos para ver si ellas son capaces de asumir y repartir esos productos que llegan. Entonces, claro, es un piloto que hay que ver cómo funciona. ¿Qué tipos de alimentos se recuperan con más frecuencia? Pues yo creo que se recupere todo, ¿no? Sí, de todo. Bueno, vamos a ver, frutas y verduras recibimos muchas porque, además de los supermercados, en Mercabilbao tenemos un almacén en el cual todos los asentadores de frutas y verduras pues van dejando productos. Y luego también el FEGA, pero en el Ministerio de Agricultura, tiene un convenio con las empresas frutícolas de Levante y el excedente le pagan una cantidad y eso lo mandan a los bancos de alimentos y lo repartimos. ¿Qué criterios utilizáis para determinar qué alimentos son aptos y no son aptos para el consumo? Hombre, La caducidad. Caducidad y luego también la apariencia muchas veces, porque al final una lechuga no te viene la fecha de caducidad. Pero bueno, al final la fruta y la verdura, pues por el aspecto visual. Hablando de la distribución, ¿con qué frecuencia tenéis esa distribución, más allá de que haya productos puntuales que hay que distribuir, como me decís, oye, la merluza hay que distribuirla pasado mañana, como mañana, ¿no? Sí, no, cuando llega. O cuando llega. Sí, pero luego hay otras programadas, unas que yo creo que son mensuales. O sea, cada mes hay un calendario en el que bueno, se citan a las diferentes entidades benéficas para que vayan pasando aquí a recoger eso que se les ha asignado en función de las familias a las que ellos atienden.
¿Qué recursos necesitáis para hacer toda esta gestión de recogida de excedentes? Sí, bueno, las furgonetas son 8 furgonetas que tienen 8 rutas y van recorriendo pues los distintos supermercados de toda Vizcaya. Hay algunos supermercados que en vez de mandar nosotros furgoneta, porque a lo mejor tienen poco excedente, que una institución cercana va y lo recoge, pero es a través nuestro. Eso es un poco también la filosofía de Plan B. O sea, al final el digitalizar un poco el proceso y que toda esa información que ahora nos la tienen que pasar, pues yo que sé, pues vía email, la entidad de 20 kilos o lo que sea, pues para que quede constancia ya en el propio sistema, ¿no? ¿Es posible mantener el equilibrio entre la demanda de ayuda que tenéis y los productos que recibís? Las personas necesitadas son las que son y lo que recibimos es lo que recibimos. Yo al final, los principales retos que estoy viendo que vamos a tener son varios. Uno es que la fecha de caducidad con la que nos dan los productos está casi de límite, con lo cual tenemos que ser muy ágiles para poder distribuir esa comida. Otro es la tipología de productos que nos entregan, porque al final no es productos que nosotros necesitemos, sino que ellos les sobran o tienen excedentes. Por ejemplo, ahora nos están entregando mucha bollería. Claro, no es un producto que nosotros entreguemos a las familias porque no es un producto tampoco sano, etcétera, etcétera. Y luego también todo esto relacionado con la agilidad que tenemos que tener, que ahora no tenemos, para distribuir toda esa comida. Tanto porque al final no tiene sentido que pasemos todo por Basauri cuando igual es algo que tenemos que repartir a 60 kilómetros. ¿Tenéis algún dato de la evolución de esta recuperación de alimentos? En un primer momento, las cadenas daban más alimentos y con mayor fecha de caducidad. Y sin embargo, ahora, precisamente por las ofertas y las promociones, dan menos alimentos y con menor fecha de caducidad. Es un poco la evolución. No, la evolución es que va a menos. Va a menos, claramente. ¿Qué supone la nueva normativa sobre el desperdicio, tanto para las entidades como para el Banco de Alimentos? Yo creo que al final es una ley que va contra el desperdicio alimentario, o sea que el que tire comida va a tener que pagar. Y luego también, pero por otro lado, también es una ley que exige una trazabilidad del proceso muy fuerte. O sea, para eso está Plan B. Entonces necesitamos que todos esos hitos o estados por los que una donación puede pasar, desde que un donante publica esa donación hasta que la entidad benéfica la recoge, pues tienen que estar muy pautados. ¿Cuál va a ser efectivamente el papel de los bancos de alimentos con esa nueva ley? Hombre, yo creo que al final el Banco de Alimentos son unos entes que están entre los donantes y las entidades benéficas y van a ser un poco los garantes de que el proceso ese pues sea un proceso transparente y verificable, y que sea también desde un punto de vista social pues como su labor, pues al final que haya un contraste de que eso que se ha donado, ese alimento que se ha donado, llega a gente necesitada. ¿Habéis notado, a raíz de que se implementa la ley en breve, que las empresas están más interesadas en...? No demasiado. Yo creo que al final en este país estamos siempre esperando a la última. Y entonces ya cuando entre, pues imagino que habrá un poco de aluvión de solicitudes y información y tal. Los bancos de alimentos sí están en disposición de ayudar, ¿no? Yo creo que las grandes cadenas de supermercados y empresas también multinacionales, pues sí tienen recursos para poder prepararse para esta ley. De hecho, bueno, cadenas con las que estamos trabajando ahora, pues llevan un par de años trabajando porque sabían que iba a llegar esto y bueno, pues al final ellos se han preparado. Yo creo que las grandes empresas están preparadas. ¿En qué consiste un marco global de lo que es Plan B? Bueno, Plan B al final tiene, como te he dicho antes, tiene varias patas sí. Al final está la aplicación en sí, que es una aplicación en la que se cubre el ciclo de vida de la donación. Al final hay 3 grandes actores que pueden trabajar en Plan B con diferentes roles y están los donantes,
los bancos de alimentos y las entidades benéficas. El rol del donante es aportar donaciones de alimentos. El rol del Banco de Alimentos es asignar esas donaciones a las entidades benéficas susceptibles de recoger esa donación o aceptar esa donación, y las entidades benéficas tienen el rol de verificar que la donación es correcta en cuanto a calidad, volumen, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Porque al final también dentro de Plan B existe la posibilidad de que el donante pueda gestionar también sus certificados de donación. Con lo cual, bueno, tenemos que asegurarnos de que lo que el donante dice que ha entregado es realmente lo que realmente se ha recibido, en cuanto a calidad y volúmenes. Es un proceso que está digitalizado, pero que al final necesitamos que las personas de los diferentes roles interactúen con la aplicación, ¿vale? Al final, los donantes se dan de alta en Plan B. Al final, también, por aclararlo, Plan B al final está trabajando por debajo con el sistema maestro de los bancos de alimentos, que es Tribal, ¿vale? O sea que al final toda la interactuación que hace Plan B también llega a Tribal. ¿Para qué? Para que al final también esas donaciones lleguen también a los almacenes, si es que llegan, porque al final los bancos de alimentos también actúan como entidad benéfica. Pueden ser un ente que distribuya esa donación a una entidad benéfica digitalmente, como si diríamos, pero también ellos actúan como receptor de donaciones, como entidad benéfica, que luego lo reparten. Entonces, toda esa información tiene que llegar también a los sistemas de gestión de almacenes de los bancos de alimentos. Y bueno, pues al final, lo que te he dicho, los donantes se tienen que dar de alta, piden mucha información, pero bueno, también porque Plan B tiene también una característica que es que calcula la huella de carbono de esos alimentos donados en cuanto al transporte, y luego por las características de esos alimentos se ha hecho una calculadora para calcular la huella de carbono que implica el reutilizar esos alimentos y no tirarlos, lo que costaría el volver a generar esos alimentos. Entonces, bueno, esa es una parte. Y luego lo que te he dicho, y luego las entidades benéficas, pues también necesitamos información de ellas para que Plan B ayude al banco de alimentos correspondiente a asignar correctamente la donación a una entidad benéfica. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si tienen recursos de transporte, si tienen recursos de congelado, etcétera, etcétera, a qué distancia podrían recoger, qué volumen podrían recoger máximo al día, qué días son los días de recogida. O sea, toda esa información se incluye en la entidad benéfica dentro del Plan B, para que cuando llegue una donación, pues sabemos dónde está ubicada esa donación, qué volumen tiene, qué tipología de artículos, etcétera, etcétera. Entonces, al banco de alimentos correspondiente le propone Plan B una serie de entidades benéficas que son susceptibles de recibir esa donación. Entonces, bueno, pues en función de eso, pues al final el banco de alimentos es una especie como dispatcher de donaciones. ¿Qué beneficios aporta Plan B a esas empresas donantes, puntualmente? Hombre, yo creo que primero, con la nueva ley, si ellos no donarían esos excedentes, tendrían que pagar por tirarlos a la basura, ¿no? Y luego, pues, esa donación puede tener una valoración económica de la cual ellos se pueden beneficiar fiscalmente como donación. En el caso de Vizcaya es un 45%. ¿Concretamente tenéis algún resultado de cómo está funcionando Plan B a día de hoy? Plan B en Vizcaya, yo creo que llevamos cerca de un año. Tenemos tres donantes, uno en Mercado Bilbao que nos dona fruta, y luego estamos en un piloto con Eroski con 2 supermercados, aquí en Vizcaya. Y he visto los datos y bueno, tenemos unas 750 donaciones realizadas en Plan B, y en volumen de kilos son unos 170.000 kilos. ¿Cómo consideráis que contribuye la labor de los bancos de alimentos no solo a reducir el desperdicio, sino también a la sostenibilidad, es decir, al medio ambiente? Mira, aquí tengo un dato que te lo puedo dar perfectamente, porque nosotros estamos calculando la huella de carbono de las actividades del Banco de Alimentos de Vizcaya y vamos a ver, nosotros emitimos gases de efecto invernadero
En el año 22 hemos emitido 95 toneladas y en el año 23 98. Pero hemos evitado 884 toneladas en el 22 y 783 en el 23. O sea que la diferencia es muy importante entre lo que nosotros emitimos y lo que ahorramos. ¿Qué mensaje lanzaríais a las empresas y a la ciudadanía para reforzar esta cadena, es decir, para reducir el desperdicio? Yo también creo que las empresas ahora también tienen la responsabilidad social corporativa, es muy importante de cara a sus gestos de comunicación. O sea, que al final yo creo que es algo que ellos también valoran y que, bueno, que también el implicarse en proyectos como estos de donación a entidades benéficas, pues es algo que luego también lo pueden recuperar vía marketing o lo que sea. No, de hecho, sí, el tema de la responsabilidad social corporativa a lo largo de los años se ha visto que está calando muy fuerte en la sociedad y en las empresas. Y también muchas veces viene producido por los propios trabajadores que quieren hacer algo. Por ejemplo, ayer estuve hablando con un voluntario de una empresa que les dan unas horas y entonces ayer estuvo aquí haciendo la clasificación. En sus horas de trabajo que la empresa le ha permitido venir 3 horas, luego le certificas que ha estado aquí. Entonces eso cada vez es más frecuente, ¿no? O sea, que pidan a la empresa, bueno, que les permita, pero claro, sí, la empresa tiene que tenerlo en su plan de responsabilidad corporativa. Y luego también a nivel de empresa hacen ayudas, bien sean económicas o bien sea de donaciones. Pues dicho esto, solo me queda agradeceros el habernos A vosotros por venir. Siempre es un placer recibir gente en esta casa. y que sigáis con esa labor maravillosa que hacéis, no solamente a nivel Banco de Alimentos, lo que la gente sabe, sino, y más puntualmente en tu caso, Iñaki, en plan B, que consigamos que tirar para adelante con él. Gracias de nuevo. Gracias a vosotros. A vosotros. Hoy hemos tenido la oportunidad de conocer más de cerca qué papel juegan los bancos de alimentos en la gestión del desperdicio y los excedentes alimentarios. Todos, desde casa, podemos contribuir a reducir el desperdicio alimentario y a un planeta más sostenible. Si queréis colaborar con los bancos de alimentos, bien sea haciendo una donación o voluntariado, podéis informaros en fesval.org o en el banco de alimentos de vuestra provincia. Muchísimas gracias.